Vamos a continuar con la serie. Hoy vamos a trabajar el tema del dominio propio. El dominio propio sobre nuestros apetitos. Y para introducir el tema, quiero que veamos en el libro de los Proverbios, el capítulo 25, versículo 28. El proverbio dice de la siguiente manera: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Esta analogía tiene varios puntos de comparación. Una ciudad que ha sido ya cautiva, es decir, personas que han sido objeto de una invasión y por lo tanto son sujetos a otros, son esclavizados. Y dice, y sin murallas. Recuerden que en la antigüedad las murallas eran la barrera de protección para las invasiones contra las ciudades. Decir que, o la comparación implica que una ciudad sin murallas es una ciudad sin defensas. Una persona sin dominio de sí mismo es una persona que no tiene ninguna defensa contra la tentación o el pecado. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, nos habla del dominio propio como un don que Dios ha dado al hombre. Y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. El texto de Timoteo nos enseña que es la gracia de Dios, el poder de Dios, el que permite que el hombre recupere el dominio propio que perdió por la esclavitud del pecado y que recupere el sano juicio que nublan las pasiones y los apetitos desordenados. De tal manera que para entender el tema del dominio propio es importante entender antes las inclinaciones naturales del hombre que la antropología le llama los apetitos. El término apetito ya no es común de usarse porque pertenece más a la antropología filosófica y nuestra cultura posmoderna no es que sea muy culta en cuanto a filosofía antigua, entonces ya sabemos por qué estos términos se pierden. Ya eso no debería sorprendernos. El término apetito se utiliza para expresar las inclinaciones, para expresar las tendencias del ser humano y por extensión significa amor. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a aquello que ama. Entonces, cuando amamos algo, tenemos deseo de eso que amamos. Y el tema es que esos deseos deberían dirigirse hacia un bien. Los apetitos se dirigen hacia algo que nosotros consideramos un bien o que son bienes. Pero cuando se cree una mentira sobre las cosas o sobre las personas, cuando se construyen falsas ideas sobre la felicidad, estos bienes se confunden. Y en consecuencia los apetitos se desordenan porque comienzan a perseguir cosas que creemos que son bienes, pero que al final no lo son. Esto hace parte de la estratagema de Satanás desde el Edén. Vemos que Dios declaró algo, eso no es bueno para ti, no comerás. Pero la tentación consistió en desordenar el deseo del hombre para que deseara algo que Dios había dicho que era un límite para el hombre. Entonces, cuando se desordenan los bienes,
la voluntad también se distorsiona, los deseos también se distorsionan. Esa es la consecuencia de la mentira en el corazón del hombre. La Escritura nos enseña que el verdadero bien, el sumo bien del hombre es Dios. Y es Dios quien enseña al hombre a disfrutar las cosas creadas de acuerdo al propósito para el cual lo fueron. Por consiguiente, un desorden interior en el dominio propio refleja que el hombre ha perdido las jerarquías del ser y del hacer. Es decir, el hombre en su mente ya no tiene claridad de cuáles son los bienes y en qué jerarquía se encuentran los bienes. De hecho, en la mente moderna ni siquiera tiene establecido que existen jerarquías de bienes. La gente piensa que todo vale lo mismo, ¿cierto? Que todas las decisiones son iguales, que todas las cosas que tú deseas y que tú buscas tienen igual valor, que el dinero vale igual que la familia, por ejemplo, ¿cierto? Que el placer vale más que esto, que un carro es mejor que tal cosa. Y uno dice, ¿de dónde sacó la mente moderna esas categorías? ¿De dónde sacó esa jerarquía? Ni siquiera lo sabe. Y si tú no le presentas a la voluntad una jerarquía de bienes para que decida con qué criterio decide. Ya vemos la profundidad del desorden humano. Personas que dicen, yo quiero ser feliz, pero si ni siquiera sabe qué es la felicidad, hacia dónde se va a dirigir para obtenerla. El que no sabe para dónde va, cualquier cosa le sirve para llegar a ese destino. Pero, en cambio, si el hombre está centrado en Dios, si el hombre dirige sus apetitos hacia Dios, como nos los muestran, por ejemplo, los Salmos. Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de ti, ¿cierto? Miren que se usa un apetito natural como ejemplo de lo que debe pasar con el hombre hacia Dios. El Salmo 42 normalmente se lee en unos términos no poéticos, porque sí es una poesía, sino en unos términos románticos que son inadecuados. Porque normalmente es como si tengo sed, voy a tomar agua. No. La idea es de alguien que se está muriendo de sed y tiene deseos de tomar agua. Porque está en un desierto donde realmente el tema de tomar agua es de vida o muerte. Entonces no es así como que nuestra mentalidad moderna, tengo sed, me levanto, voy a la nevera y todo lo demás. Es tengo sed, estoy en medio de un desierto, no hay agua y posiblemente voy a morir de sed, que no es una muerte muy agradable. Mi cuerpo te anhela, dice el Salmo 63:1. El Salmo 73:25 también dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Pero lo que nos deberíamos preguntar es, ¿esto es una realidad en nuestros corazones hoy? ¿Anhelamos a Dios de esta manera, como deberíamos anhelarlo? ¿O estamos más pendientes de los apetitos temporales? Porque entonces lo que va a suceder es que cuando el objeto de nuestros mayores deseos no es Dios, en consecuencia, el alma se desordena, pierde su orden interior, pierde su equilibrio y, en general, una persona en ese estado no tiene un dominio de sí mismo. Los fines desordenados son un problema serio para el ser humano. Porque el hombre fue diseñado por Dios para seguir ese principio de finalidad. Todas nuestras acciones y decisiones deberían perseguir un objetivo. Cuando usted encuentra personas haciendo cosas
sin ningún propósito, sin ningún objetivo, usted tiene una mente enferma, una mente desordenada, una persona que no tiene una orientación. Por eso no hay las jerarquías que deberían tener. Por eso las personas viven vidas dispersas. Y usted encuentra personas a las que fácilmente les pregunta, ¿qué estás haciendo? No, estoy estudiando medicina. Listo. La otra semana, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando derecho. Y la otra semana, ¿y ahora? Psicología. Y no se sabe la otra semana qué hará. Porque esa persona tiene fines tan dispersos que no ha logrado construir un fin último para su vida. No tiene un propósito. Y cambia de pareja como si cambiara de camisa, cambia de carrera como si cambiara de camisa, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tiene un fin. Y si no tiene un fin, ¿hacia qué fin está ejerciendo su voluntad? ¿Sí ven? Es una persona que simplemente se está dejando llevar por lo que el deseo inmediato le llamó. Es una persona que no tiene control, que vive una constante confusión. ¿Cómo desarrolla este tipo de personas un dominio propio? No hay dominio propio porque ni siquiera tiene un objetivo hacia el cual dirigirse. ¿Sí ven la complejidad del problema? No hay fines. Entonces es como describe la escritura, llevado por el viento, nubes sin agua, llevado por el viento, sin objetivo. Va a donde el mundo le lleve y posiblemente va a llegar a un lugar que no quería porque su idea es que está buscando la felicidad. Y lo que va a encontrar si sigue en esa dinámica es un castigo eterno y una muerte eterna. La primera pregunta entonces que debe estar para la mente de hoy es, ¿cuáles son los fines que yo estoy persiguiendo? Y si realmente esos fines que yo estoy persiguiendo son los fines verdaderos. Porque si el hombre se extravía de esos fines, también se extravía de la verdadera felicidad. Ese es el tema. ¿Qué estamos buscando? La salvación del hombre consiste y se fundamenta en la verdad. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Miren que si no hay conocimiento de la verdad, si el hombre se extravía en el error, termina en la perdición. El fin debido, si el hombre se extravía del fin verdadero, va a terminar reemplazando esos fines y creyendo que ahí puede encontrar felicidad, pero no lo hará. Esta es la tragedia del hombre moderno. La dificultad del desorden de las pasiones parte de que el hombre de hoy no es capaz de distinguir lo necesario de lo innecesario, lo que es valioso de lo que es superficial. No hay esa capacidad de distinguir y eso ha contribuido a la pérdida del dominio propio. Porque es que el hombre en general ha perdido la dirección de su vida. Vive en una constante dispersión. Un ejemplo es el tema de las redes sociales. La persona pasa horas pasando una pantalla y si tú le preguntas, ¿qué buscas? ¿Qué te dice? Nada. Él no está buscando nada. Está perdiendo el tiempo y no tiene ningún objetivo. No sabe ni siquiera qué busca. Esa es la tragedia del ser humano actual. No sabe ni siquiera qué desea y no sabe por qué debería desear ciertas cosas y aborrecer otras. Lo único que sabe instintivamente es que tiene ciertos deseos que busca satisfacer y en lo que encuentre, ahí está el tema. Miren la complejidad.
Si hay algo que ha perdido ese hombre, es la autodisciplina, porque ese que está pasando una pantalla no se pregunta, ¿qué debería estar haciendo yo con mi tiempo? Esto realmente es valioso. No hay cosas más valiosas que debería estar haciendo. ¿Por qué estoy sin ningún objetivo con este tiempo? Etcétera. Debería comenzar a dialogar en sí mismo sobre, oye, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Este tiempo lo necesito para lo que es realmente valioso, pero él no logra pensar en un objetivo valioso más allá del placer temporal que le produce estar viendo chismes en TikTok. Ese es el problema. Entonces, miren, el profesor Eduardo Infante, un profesor de filosofía, creo que es chileno, no recuerdo bien de dónde es, escribió un libro interesantísimo que se llama Aquiles en TikTok y hace un análisis de la carencia de la autodisciplina del hombre moderno. Y si usted tiene en cuenta que este hombre, hasta donde sé, no es creyente, todavía sorprende más la capacidad de análisis que hace él, que no hacen muchos en la iglesia. Eso sí es para vergüenza. Para él, de felicitarlo, ha hecho un buen ejercicio con su mente. Para la iglesia, de vergüenza, que teniendo un don más grande que la palabra, que es la palabra revelada, no logra ver cosas que debería ver con mucha claridad. Él acuña para esta persona que no tiene autodisciplina un término que le denomina el hombre democrático. Recuerden, la democracia en el mundo antiguo no fue bien vista, ¿cierto? La democracia para Aristóteles y para Platón es la degeneración de las buenas formas de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos decían que la democracia era el gobierno del pueblo, pero que el pueblo, como nunca había aprendido a dominar sus pasiones, era gobernado por esas pasiones, y la democracia es el gobierno desordenado de las pasiones de una mayoría sobre aquellos que sí tienen la formación para gobernar. Ese es el concepto antiguo de democracia. Por eso la Roma acuñó la república. ¿Sí ven? Concepto diferente a eso. Él usa este término, pero un término semejante para nosotros en estos días sería algo así como narcisismo o egolatría, un hombre ególatra. Y miremos su análisis. Dice, la vida de este tipo de hombre no tiene orden ni proyecto, porque carece de certezas sobre el bien. Miren el análisis. Dice, la vida de estas personas no tienen un orden, no tienen un proyecto. Y él dice, pero ¿dónde está el verdadero problema? Que estas personas no tienen un concepto de lo bueno, del bien. Al perderse el concepto del bien, y este es el daño que ha hecho el relativismo, ¿cierto? Si no hay una verdad, tampoco hay un bien. Y entonces, si no hay un bien objetivo, cualquier persona puede desear libremente lo que sea y perseguir eso, porque nadie puede decirle a alguien esto está mal o esto está bien. Dice, no carece de certeza sobre el bien, sobre lo que merece la pena en la vida y sobre los otros. Vive sin saber para qué vive. Y es verdad, vive sin saber para qué vive. Dice, de pronto se identifica intensamente con una cosa como abandona otra. ¿Cierto? Hoy algo le llamó la atención y se fascinó. ¿Y esa fascinación cuánto dura? Ya, de acuerdo al TikTok, lo que termina en pasar, unos segundos. Y dice, no se somete a ninguna norma interior.
carece de autodisciplina y carece de referentes. No posee ningún ideal de ser humano, es decir, no posee ningún ideal de lo que es ser un buen ciudadano, un buen ser humano. Es más, niega la misma existencia de una naturaleza humana porque se cree único y especial. Es decir, de esa persona que dice todo me lo merezco, entonces todo lo que yo desee está bien. ¿Por qué? Porque son mis deseos, etcétera. Este tipo de situaciones es de preocupar. Ahora, la autodisciplina primero se desarrolla desde el exterior. Aquí viene un tema muy importante. Si nosotros entendemos que las pasiones, los afectos, los apetitos deben ser gobernados por la razón, entendemos entonces por qué los niños no tienen estas facultades, porque también el desarrollo de su razón está inmaduro. Me refiero a los niños 3, 4, 5, no a los niños de hoy de 30, 40 y 50. Esos ya tienen otro problema. A esos niños que son infantiles en un cuerpo que no les corresponde a la edad de su madurez, que todavía hacen pataletas como los niños, ya ahí se les aplica este criterio. Son unos ególatras, nunca aprendieron a dominar sus pasiones. Pero con relación a los niños, la disciplina de ellos comienza desde el exterior, porque los padres se convierten en el principio de realidad y de responsabilidad con una palabra sencilla: no. ¿Sí ve? Cuando el niño tiene un deseo desordenado, el padre tiene que decir: no, no es hora de comer eso, es hora de dormir, es hora de hacer esto. Y de esa manera el padre va ordenando las pasiones del niño, porque el niño va aprendiendo que hay cosas que en cierto tiempo no se deben hacer, que hay cosas que en cierto tiempo se deben hacer, y así se va creando un hábito. El niño responde a deseos, desea algo, busca cierto placer. Son los padres al principio los que le tienen que enseñar a refrenar esos deseos y a controlarse. Si usted le pregunta al niño, ¿quiere un helado? Le dice, sí. Y se acaba de comer uno y usted le pregunta, ¿quieres más? ¿Qué le dice? Sí. Y si le sigue preguntando que si quiere más, ¿qué le dice? Él no conoce la palabra no. Sí, sí, sí. Y se está intoxicando con el helado y yo quiero más. Porque él todavía no regula los propios deseos. Al estímulo del dulce, él quiere más y quiere más porque quiere placer. Él no tiene todavía la idea de hasta dónde se está dañando. El niño no piensa, oye, te va a dar un coma diabético o cualquier cosa así, porque su razón no le da para eso. Y no deberíamos exigirle eso a un niño, ¿cierto? ¿Quién es el que hace el razonamiento? El padre. No, un helado es suficiente. Y viene la consabida pataleta. Ah, pero yo quiero esto y lo otro. Entonces, ¿cómo le enseño? Tienes que controlarte, tienes que dominarte. Entonces se le va enseñando de esa manera. Se le va enseñando que todo tiene su tiempo, ¿cierto? Principio de la Biblia, que todo tiene su lugar. Pero, ¿qué sucede cuando el niño dice, quiero más helado? Y el padre no tiene un objetivo claro con la educación de su hijo. Le da el helado. Y después dice, y además quiero el celular. También le da el celular. Y además quiero que haga tal cosa. Y también hace todo lo que el niño quiere. Y comienza un tirano niño gobernando a un padre que no tiene ningún dominio de sí mismo y que no tiene control de sí mismo, que no logra transmitirle y enseñarle buenos hábitos. ¿Qué está estableciéndose en el corazón de ese niño?
un hábito en su corazón que le va dando la idea, todo lo que yo desee, me lo tienen que dar inmediatamente. Todas mis pasiones deben ser satisfechas inmediatamente. Incluso si mi padre me lo da, pues debe ser algo bueno, porque se supone que tiene. Miren todo lo que va pasando en nuestra sociedad. La idea de una crianza de un carácter templado, de un carácter con mansedumbre, de un carácter con dominio propio, la idea de enseñarles a los niños esto se ha reemplazado hoy por el criterio: hay que procurar que los niños sean felices. El pequeño problema es que no se distingue entre felicidad y placer, lo que ya hablamos. Entonces el niño cree que consumiendo toneladas de helado es feliz, pero el resultado es, para el cuidado del cuerpo, que ya estamos cultivando un diabético. Ese niño a los 15 años va a tener la enfermedad que debió tener a los 60 o a los 70. Y por eso vemos cómo van avanzando las enfermedades. Pero eso se ve afuera, pero también se ve en medio de la iglesia. Porque el niño va al centro comercial y para que se tranquilice, le doy el celular. Y el niño va a la iglesia y para que se tranquilice, le doy el celular. Estar en el centro comercial es igual que estar en la iglesia. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo hacer cualquier cosa, yo no tengo enfoque, yo no tengo que prestar atención, yo no tengo que disciplinarme, yo no tengo que guardar compostura. Porque lo mismo que hago en el celular, en el centro comercial y lo hago en el parque, lo hago en la iglesia. ¿Sí ve cómo se instala un hábito? Yo no tengo no hay diferencia. Y eso es parte del problema moderno. No hay diferencia entre las cosas importantes y las que no lo son. Para la mente moderna, porque no se han enseñado. ¿Es culpa del niño? No. Es culpa de un padre que no ha interiorizado que hay ciertas cosas que pertenecen a eso. ¿Cierto? Bueno, pero traemos pinta. Uno diría, bueno, por lo menos ahí está haciendo algo mejor que con el TikTok. Está aprendiendo arte. Pero por lo menos podríamos ir implementando cosas como pinta lo que estás escuchando. ¿Cierto? Entonces ya el niño sí hace algo de motricidad porque todos sabemos que a ciertas edades necesita estar moviendo, pero también pinta eso que oyes o anota lo que escribes. En fin, busquemos estructuras, busquemos estrategias para eso. Porque si esta es la debilidad del mundo moderno, la debilidad del carácter en niños, en jóvenes y en adultos que no tienen dominio propio. Y la imagen del proverbio sobre este tema del dominio propio es: quien no tiene dominio propio es como una ciudad invadida, como una ciudad esclavizada por sus enemigos. Y una ciudad que no tiene murallas, es decir, una persona que es víctima de todos los vicios que se le puedan atravesar, porque esa persona no tiene la fortaleza necesaria. Recuerdan que la muralla era el punto de protección. Ahora, ¿cómo se construyen esas murallas? Cuando se daba la guerra con ciudades amuralladas, el primer objetivo era abrir una brecha en la muralla para poder entrar. Pero miren la imagen, es una ciudad que no tiene defensa. Es una ciudad que no tiene murallas. Y eso realmente es preocupante. Usando el proverbio, ¿cuál sería nuestro objetivo para con los niños? Que vayan construyendo bloque a bloque la muralla. Y con nosotros que somos adultos, que identifiquemos las grietas de las murallas. Y hay algunos que ni muralla tienen, eso les toca más difícil.
porque no tuvieron la formación para construir esas murallas a tiempo. Y otra cosa, y es que el dominio propio está asociado a la sabiduría, por lo que decíamos, porque la razón debe gobernar al ser humano. Y aquí vemos el cambio de eras, de mentalidades. El mundo moderno, y me refiero al mundo antiguo, bueno, al mundo de Descartes hacia acá, a todos se nos enseñó de alguna manera que lo principal en el hombre era la razón, ¿cierto? Y el lema, pienso, luego existo. Pero hoy es siento, luego existo. O existo no para pensar, sino para sentir. Y la razón ha sido dejada de lado y eso es un problema serio, frente a los deseos. ¿Qué deberíamos hacer? Preguntarnos, ¿qué deseo hacer? ¿Realmente deseo hacer esto? Y luego, ¿esto que yo deseo hacer está bien? ¿Qué medio voy a utilizar para obtener este deseo? ¿Un medio legítimo o un medio ilegítimo? ¿Acaso me estoy dejando arrastrar por mis pasiones sin mirar las consecuencias de mis actos? ¿Glorifica a Dios este deseo? Vemos, todo ese ejercicio por lo menos evitaría la inmediatez. La dinámica que está sucediendo en el hombre moderno es más o menos esta. Como no ha sido entrenado a desear algo, evaluarlo y luego actuar, el proceso es, lo deseo, lo hago. No hay el paso intermedio. Lo deseo, lo evalúo, de acuerdo a mis fines, de acuerdo a los bienes. Luego sí, está de acuerdo a esta jerarquía de fines y bienes, lo hago. Pero ese paso intermedio no estamos acostumbrados a hacerlo porque no se nos enseñó. Porque desde niño lloró, le puse el chupete. Y todavía cuando habla, si llora, le doy el celular. En lugar de decir, ¿qué es lo que lloras? ¿Qué es lo que deseas? Que el niño se vea obligado a responder, quiero esto. ¿Crees que es el momento adecuado para eso? ¿No crees que a estas horas deberías estar más bien haciendo esto? Es que quiero ir a jugar, sí, pero tienes una responsabilidad. ¿Ya hiciste tus tareas? No, ¿por qué no las has hecho? Y el niño comienza a tener que por lo menos preguntarse, a reflexionar, y entonces por lo menos interioriza que frente a esos impulsos él debería comenzar a pensar en si corresponden al momento, corresponden al lugar, corresponden a las jerarquías. Eso es. Pero si no se le enseña eso, eso es necedad. Proverbios 29:11, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. La Nueva Biblia de las Américas la traduce el mismo proverbio así: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. La imagen es la de rienda, los caballos, ¿se acuerdan? La jáquima. La rienda. ¿Quién tiene la rienda? Si es una persona sabia, su razón tiene la rienda y si viene la ira, la contienen, como para que el caballo no se desboque, ¿cierto? Y no salga corriendo a todo galope sin saber ni siquiera para dónde va. Pero eso implica una sabiduría, un ejercicio. Pero lo que nosotros aprendemos por la Biblia es que ese dominio propio es un don de Dios. Y
Gálatas nos enseña eso cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí ve? El concepto de la crucifixión, ¿de qué cosa? De las pasiones y de los deseos. Podríamos decir, de los apetitos del ser humano. Es el Espíritu Santo el que asiste al hombre para poder ejercer ese dominio propio. El versículo 16 nos viene dando el contexto de lo que se refiere y la diferencia entre quien tiene una correcta jerarquía de bienes y las pasiones en orden. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Sí ve? Espíritu contrario a los deseos de la carne. Ahora, aquí carne no es cuerpo. Carne es tendencia pecaminosa. No es que el cuerpo es malo y entonces el espíritu es bueno. No. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Es decir, no todo lo que deseo es bueno. Parecería algo elemental, pero muchas personas no tienen ese primer principio elemental. Algunas personas creen, si lo deseo, entonces es bueno. Y en las iglesias tiene una forma también cristiana. Si te da paz, entonces hazlo. ¿Qué criterio de decisión es ese? ¿Quién sabe? Bíblico no me parece. Pero dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, y da la lista, ¿cierto? Y la lista está en contraste ¿con qué? Con las obras o con los frutos del Espíritu. Y el dominio propio es uno de esos. Andar o no andar para las Escrituras es la inclinación de la vida. Algunas personas dirigen su vida, ¿por qué? Por su avaricia, por su sensualidad, por todo, por las obras de la carne. La Biblia llama al creyente a que no dirija su vida por eso, sino ¿por qué? Por el Espíritu. Y el Espíritu comenzará a santificarnos. Y el texto nos llama a imitar a Cristo crucificando los malos deseos. Ahora, recordemos el ejemplo de Cristo en su obediencia y en el dominio de sí mismo ante los ataques relacionados con los apetitos normales. Recuerden en la tentación, en el ayuno del Señor, ¿es un apetito o una tendencia normal, natural, tener hambre? Sí. Y más todavía si uno ha ayunado 40 días. Entonces la tentación fue con esos apetitos naturales. Tienes hambre, aquí no hay panes. ¿Por qué no conviertes esa piedra en un pan? Y uno hasta podría pensar, si después el Señor iba a multiplicar panes, ¿dónde estaba el pecado? ¿No es acaso lo mismo? ¿O es un milagro es un milagro también? Pero es un milagro que no está de acuerdo a los fines, que no está de acuerdo a los propósitos. Y como el Señor sí tenía claro sus fines y su propósito y su misión, ¿entienden? No, los milagros no son para mi propia satisfacción y comodidad en esta tierra. Son señales del reino y son para el pueblo que va a creer, para quienes están destinadas esas señales. Los deseos de fama, de gloria, dice, mira todos los reinos de este mundo, todo eso te lo daré. Y uno podría decir, hace parte de la inclinación natural del hombre querer un cierto reconocimiento, hace parte. Pero los fines deben estar guiados por los medios. Al final el Señor sí va a ser glorificado sobre todos los reinos de la tierra. ¿Sí ven a lo que me refiero? La promesa de Satanás de te pondré sobre
todos los reinos, uno podría decir, pero al final ese es el objetivo. Esa vía es más rápida. ¿Por qué no la tomó el Señor? Porque los medios no eran esos. Los medios eran la cruz. El medio de la exaltación a la gloria del Hijo pasaba por la cruz. ¿Sí vemos? De tal manera que los deseos deben ser crucificados, mirando siempre objetivos mayores. La esperanza cristiana debe orientar nuestros fines, nuestras decisiones y nuestros deseos. Si hay un área complicada para el ser humano en la cual crucificar los deseos, es en el área de la sexualidad. Y aquí se dice, Corintios 7:9, primera, pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. No voy a hacer todo el comentario de aclaraciones. Si una persona no tiene dominio propio antes de casarse, eso no se adquiere con casarse. Creo que el tema es obvio, ¿cierto? Con la imagen de la muralla. Si la persona no ha construido bloque a bloque la muralla, no va a creer que porque se casó ya tiene la muralla armada al día siguiente. Eso no va a pasar. Entonces, si esa persona que no tiene dominio propio se casa porque no tiene continencia de sí mismo, entonces, ¿qué va a pasar luego de que se case? Adulterio, esto, lo otro. Seguirá viviendo la misma vida desordenada que tenía porque no tiene dominio de sí mismo. Entonces, el texto claramente no dice eso. No es el sentido. Como hemos venido diciendo, la sexualidad es un apetito natural, por lo cual no debe extirparse. El problema no es el deseo en sí mismo, sino el tiempo y las condiciones para satisfacer ese deseo. El tiempo está asociado a la madurez psicológica y a la madurez corporal. De tal manera que lo que está diciendo, o lo que yo creo que está diciendo, es que da una recomendación de prudencia cristiana. Si tú tienes una madurez corporal y una madurez mental, espiritual, para casarte, y lo pospones, y lo pospones, y lo pospones, contrariando la misma inclinación de tu naturaleza, no estás haciendo algo sabio y prudente. Eso sería algo para meditar. Mientras tanto, sí, si por alguna razón ajena a la voluntad, no por causa propia, sino por alguna razón que le impida, esa persona debe seguir cultivando su dominio propio. Porque la advertencia es severa. Gálatas termina diciendo en este mismo texto: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, no es que el reino de Dios sea el resultado del esfuerzo humano, porque nosotros sabemos que es la gracia de Dios. Pero sí es verdad que debemos entender que sin santidad nadie verá al Señor. Pero también lo que nosotros vemos es que el texto nos llama a la diligencia, a la responsabilidad. La segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo desde el 5 en adelante, dice esto: por esta razón, obrando con toda diligencia, ¿sí ven? Nos llama a la diligencia. Añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Miren el texto. Es como si fuera una escalera, ¿cierto? A esto añadan esto. A esto añadan esto otro. Las virtudes van entrelazadas y van unidas. Es decir, el dominio propio va unido a un conocimiento. El dominio propio va unido a la fidelidad. Todas las virtudes están interrelacionadas. El ser humano, si no crece, digamos, integralmente,
esa área en donde tiene falencias le va a jalar hacia abajo. Por eso, aunque una persona tenga dificultad en una área, además de trabajar esa área, debe trabajar de manera integral en crecer y madurar en todas las áreas que la Escritura le demanda. Porque si no se da eso así, tarde que temprano se va a dar un desequilibrio y esta parte que está desequilibrada puede hacer que se parta la armonía y que termine el hombre en el lugar donde no ha querido llegar. De aquí, del texto también nos dice usar todos los medios de la gracia, añadir a una cosa, añadir la otra. ¿Qué nos debería preocupar a nosotros? Si hemos visto que el dominio propio debe estar asociado a objetivos claros, ¿qué debería yo meditar en esta mañana? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis objetivos con relación a Dios? ¿Realmente Dios es mi sumo bien? ¿Tengo la jerarquía bien organizada? Esa es la primera pregunta. ¿Es Dios el fin principal y todas las cosas las busco de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida? Y establecer objetivos claros, objetivos precisos. Creo que un objetivo de Dios para mi vida es que termine mi carrera profesional, por poner un ejemplo. Bueno, listo. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora me toca hacer un cronograma. Voy a ver en qué universidades está mi carrera, cómo puedo hacer y trazarme un objetivo claro en etapas. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a llegar a este objetivo. Porque considero que hace parte de aquello que Dios me está llamando a hacer. Organizar. Ahora, si Dios nos llama a madurar en la fe, la pregunta es, ¿yo he asumido eso como un objetivo claro para mi vida? ¿Yo he organizado una vida de disciplinas espirituales? ¿Tengo un proyecto para estudiar la Escritura, para crecer en la fe? Todo eso hace parte de aquello que nosotros debemos entender. Ahora, lo que también debemos ver es que el centro de la ética cristiana es el amor. Los dos textos que hemos citado, tanto Gálatas como Pedro, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. En la vida cristiana, Dios nos llama a amarle a Él y amar al prójimo. Y el amor implica que hay cosas que se deben desear y hay cosas que se deben aborrecer. Ese es el verdadero amor. El amor produce deseos. Y si deseamos algo y eso que deseamos lo alcanzamos, tenemos gozo, ¿cierto? Todos lo hemos experimentado. Deseo algo, lo pude conseguir, eso produce alegría. Si eso es un buen fin, entonces el gozo es legítimo. Si eso es un mal fin, entonces el gozo es un deleite temporal del pecado que te pasará factura. Y habrá consecuencias. Así nos enseñan los proverbios que el engaño es que el hombre ha perdido la categoría de los bienes. Dice, porque los labios de la extraña destilan miel, si ven, parece dulce. Y su lengua es más suave que el aceite. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Isaías también nos dice algo semejante en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien,
y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, lo que hablábamos al principio, las categorías sin orden. Ahí que el centro de la ética cristiana es: amarás correctamente al Señor tu Dios con todo tu corazón, y así podrás amar correctamente al Señor y al prójimo, para que el Señor nos ayude a dirigir nuestras pasiones y nuestros apetitos hacia el bien, para que amemos lo que debemos amar y aborrezcamos lo que debemos aborrecer. Ese es el principio central de la ética cristiana, y que Dios nos ayude a tenerlo como objetivo. Amén.